En primer lugar, agradecer la invitación a nombre de Peruano por el Cambio y felicitarles por la iniciativa de poder conversar los temas del agro y difundirlos, y en base a ello que los electores elijan las propuestas que consideran las más adecuadas. Lo primero que quisiera decir antes de entrar al punto específico de la agricultura familiar es por qué es que PPK, que es las iniciales del Peruano por el Cambio, o Pedro Pablo Kuczynski, también más conocido como PPK, considera el tema del agro como uno de sus ejes prioritarios en una eventual gestión de PPK. Y tanto es así que desde el título que aparece en el plan de gobierno se habla de agro próspero, que es la prioridad para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, que son dos conceptos que podemos discutir más adelante o conversar o ampliar más adelante. Entonces, el plan considera un eje central para esos dos aspectos, y es uno de los ejes prioritarios dentro de toda la estrategia de desarrollo nacional. Ahora bien, yendo a lo que es el sector agrario, para entender el concepto de agricultura familiar ya con los pies sobre la tierra, debemos señalar que, de acuerdo al último censo agrario, en el 2012, existen poco más de 2.200.000 unidades de producción o productores agrarios, ¿no? De los cuales más del 80% son unidades que tienen menos de 5 hectáreas. Y alrededor del 60 y tantos por ciento de estas unidades se ubican en la sierra. La agricultura, en general, aporta muy poco al PBI nacional, poco más del 5%, aporta alrededor del 9% de las exportaciones, pero hay un tema que es básico aquí, que suministra alrededor del 70% de los alimentos que consumimos en el país y genera ocupación a cerca del 30% de la población económicamente activa nacional. En este tema conviene señalar que la gran masa de la producción de alimentos proviene de la pequeña agricultura y de la agricultura familiar, que es la agricultura con menos índices de competitividad, con menos índices de rentabilidad y con mayores índices de pobreza en el campo. A nivel global y la situación a nivel de pequeños agricultores más marcadas, ¿no? De cada 10 personas en el área rural, prácticamente 5 son pobres y 2 son extremadamente pobres. Entonces, cualquier variación desfavorable en el crecimiento económico o en el crecimiento de la agricultura, o variaciones en los precios internacionales de los productos alimenticios, afecta principalmente a los más pobres, y dentro de los más pobres a los que están en el sector rural. Por ello, la propuesta de PPK se orienta prioritariamente a los pequeños agricultores y a la agricultura familiar, cosa que podemos detallar más adelante. El resumen de la propuesta nuestra es: vamos a hacer la revolución de la agricultura basándonos en los pequeños agricultores y la agricultura familiar. Buenos días, muchas gracias a Agraria por la invitación. Saludo a los colegas que nos acompañan. Mi nombre es Eduardo Segarra, represento a la candidata Verónica Mendoza del Frente Amplio. La primera pregunta es muy importante: ¿qué hacemos por la agricultura familiar, la pequeña producción agropecuaria en el Perú? Nosotros tenemos una clara mirada de que este ha sido uno de los sectores más olvidados y abandonados en los últimos 20 o 30 años, que ha generado serios problemas en la agricultura nacional. Los niveles de pobreza en el sector agrario, especialmente en la sierra y en la selva, sigue siendo bastante alto. En algunas zonas rurales la pobreza sigue estando por encima del 50%. Efectivamente había una mejora en sectores urbanos y en algunos espacios agropecuarios más dinámicos, como el de las agroexportaciones. Sin embargo, más del 90% de la agricultura peruana consiste en pequeños y medianos productores agropecuarios, para los cuales no han habido políticas, no han habido orientaciones claras y en general ha habido mucho abandono. En el Frente Amplio planteamos un cambio sustancial
en esta falta de apoyo a la agricultura familiar. Planteamos en primer lugar una ampliación sustancial del acceso al crédito de la pequeña y mediana agricultura. Actualmente solo el agrobanco le presta a un número de 4% de los productores nacionales. Esa es una cifra extremadamente pequeña. Planteamos llevar y expandir la llegada del crédito agropecuario a la pequeña agricultura, usando agrobanco, pero también las agencias del Banco de la Nación, que están en todas las provincias del país, y subir por lo menos el acceso al 20% de crédito, que implicaría que parte de la pequeña agricultura empieza a tener acceso a crédito y poder tecnificarse. También planteamos como fundamental cambiar el rol del Ministerio de Agricultura. No tiene actualmente una capacidad de llegar a la pequeña agricultura. Simplemente uno puede mirar lo que ha pasado cuando mira los discursos del presidente Humala. En los últimos 4 o 5 años el presidente Humala en sus discursos ni una vez se refirió a la agricultura familiar. Solo ha hablado de grandes proyectos de irrigación. No tenemos nada en contra de los proyectos de irrigación, pero estos son solo una parte de las posibilidades de desarrollo del país. Y la agricultura familiar debería tener alta prioridad en las políticas nacionales. Otro elemento entonces fundamental de nuestra propuesta es reestructurar el Ministerio de Agricultura, crear un subgabinete de desarrollo rural en el cual deben participar el sector agricultura, el sector producción, el sector comercio, turismo, incluso los sectores de infraestructura, porque se necesita relanzar el desarrollo rural en el Perú con prioridad en la pequeña y mediana agricultura, que son, como bien se ha dicho, parte fundamental del desarrollo nacional, de la alimentación y del espacio, el desarrollo del espacio territorial. Sí, buenos días, mi nombre es Ángel Manero, soy candidato al Congreso por el Partido de Todos por el Perú, la Antorcha Morada, y saludo aquí a mis colegas presentes. Sobre la agricultura familiar hablamos esencialmente de pequeña agricultura. Yo soy poco lejano a hablar de agricultura familiar porque hasta las más grandes empresas son familiares. Hablamos del Grupo Gloria, del Grupo Camposol, son empresas donde la familia trabaja allí. Yo prefiero hablar de la pequeña agricultura, esta que está rezagada, sin recursos, sin capitalización, y donde el partido de Julio Guzmán tiene una propuesta bastante acomodada a lo que se necesita en la realidad de nuestro país, ¿no? Y el partido de Julio Guzmán, ¿qué es lo que propone? Enfocarnos en las personas. Porque en una misma familia de agricultores vamos a tener diversas habilidades. Algunos tendrán habilidades para ser arquitectos, algunos serán músicos, algunos serán ingenieros, algunos serán abogados. No podemos decir que la agricultura familiar y que la familia se va a dedicar a la agricultura eternamente, ¿no? Entonces hablamos de promoción del talento de las personas. Y aquellos que tengan afinidad por dedicarse a la agricultura, en ellos nos tenemos que enfocar. Primero para darle las capacidades, la especialización, pero lo segundo es para darle las oportunidades. Y las oportunidades en la agricultura pasa, primero, por un entorno. Pasa por el tema de infraestructura, pasa por el tema de servicios públicos, donde la salud no descapitalice a la familia cuando alguien se enferma, donde la educación definitivamente va a mejorar todas las actividades económicas. Y yendo a la micro o a lo micro de la agricultura necesitamos más productividad. Y productividad de la mano con los mercados. Necesitamos diversificar más los mercados y a la vez especializarnos. ¿Por qué? Porque una papa sigue costando menos de un sol, una papa debería estar 2 soles en los mercados, una menestra con su poder nutritivo debería estar como el pollo, 8 soles, 9 soles. Entonces tenemos un problema de sobreoferta en varios productos y ahí se necesita diversificar, es decir, investigación, desarrollo, innovación, introducir nuevos productos y a la vez especializar. ¿Por qué? Por ejemplo, el tema de los granos andinos va haciendo que, por ejemplo, sembremos menos papa, ¿no? Con un mayor ingreso para los agricultores. Entonces, diversificar y especializar en algunos lados nos va a llevar a mejorar los mercados en un país donde el ingreso crece, donde la población crece, los precios deberían estar al alza y esto no se está dando, ¿no? De la mano con mejorar la productividad va el tema de tecnificación de riego, va el tema de semillas mejoradas, va el tema de tecnología en general, pero esto no se va a dar en un medio pobre. Como no se va a dar espontáneamente en un medio pobre, tenemos que pensar en capitalización y tenemos que pensar en financiamiento, ¿no? Más capitalización que financiamiento, ¿por qué? Porque las condiciones no dan para fomentar el financiamiento de manera masiva. Entonces tenemos que potenciar agroideas, que no sea un fondo de que dé a 30 o 40 millones al año, sino que dé 1.500 millones de soles al año para poder cambiar la historia del país y hacer esto de manera más rápida y de manera contundente.
Bueno, en el tema de comercio exterior agropecuario, en el Frente Amplio hemos planteado algunas críticas importantes a la forma en la cual se ha llevado esta política en los últimos 20 o 30 años. Si bien no nos oponemos a la globalización, a la apertura comercial, creemos que esta no tiene que ser una apertura ciega, que no considera las condiciones del comercio internacional de alimentos, en la cual los países ricos otorgan gigantescos subsidios a sus agriculturas y los países en desarrollo como el nuestro están en seria desventaja. Consideramos que el TLC con Estados Unidos, si bien favoreció a algunos sectores importantes del país, también afectó gravemente a sectores de la agricultura nacional que hasta ahora no han sido compensados y a los cuales se ha seguido tratando con muy poca capacidad de atender sus problemas. Ahí estamos planteando un tema de fondo. Queremos volver a instaurar un nivel de protección adecuada para la pequeña agricultura en el Perú. El actual gobierno lamentablemente ha abandonado, casi ha destruido el sistema de franjas de precios, que era uno de los pocos sistemas que teníamos para compensar en algo los enormes subsidios de los países ricos. Nosotros estamos planteando reconstituir un mecanismo de protección. Probablemente no pueda ser la misma franja de precios que ha sido observada en la Organización Mundial del Comercio, pero hay alternativas como los propios aranceles y mecanismos de salvaguardia, mecanismos de atender y hacer medidas antidumping frente a la inundación de importaciones baratas que en realidad afectan gravemente a la agricultura nacional. Un ejemplo muy concreto, en el año 2015, la importación de maíz amarillo duro se incrementó en volumen en 15%, es decir, casi 400.000 toneladas más importadas de maíz amarillo duro barato de los Estados Unidos, que ha inundado el mercado nacional, ha deprimido el precio al productor y actualmente esto ha generado que se incremente la pobreza en el campo peruano. Para colmo, la industria avícola no solo no bajó el precio del pollo, sino que lo subió, y lo ha subido en una forma que no tiene mayor sustento. Esto nos lleva a graves problemas en el funcionamiento del mercado interno y a una incapacidad del gobierno y los últimos gobiernos de defender al productor nacional. En el Frente Amplio proponemos con mucha claridad que eso se va a revertir. Creemos que los agricultores son parte esencial del desarrollo nacional y merecen generar producción y desarrollo en igualdad de condiciones en el mundo globalizado. Bueno, nosotros consideramos que hablar de subsidios y protección a esta altura va en contra de a dónde va el mundo, ¿no? Materialmente es imposible pensar en subir aranceles o en mantener inclusive esta franja de precios que tenemos. Coloquialmente yo lo digo, lo converso con los agricultores y le digo, esto es cuando te dicen que a tu hijo le pegan en el colegio, ¿no? Entonces obviamente una cosa es, una de las medidas es mejorar las reglas del colegio, que se cumplan, no puede haber abusos dentro del colegio, pero también tienes que fortalecer a tu hijo para que se defienda de alguna forma, darle los recursos para que esto no se dé, ¿no? Y en el caso de la agricultura en el mundo, hay que ir contra los subsidios, decía, hay que evitar que los países subsidien a su agricultura, que todos compitamos en iguales condiciones, y también hay que estar atentos para poner derechos para arancelarios donde haya abusos de parte de otro país, o el tema del dumping también que tiene que evitarse, ¿no? Entonces hay que estar atentos a usar los mecanismos que ya nos da la Organización Mundial de Comercio, pero fundamentalmente nuestro gran reto está en fortalecer a la pequeña agricultura que tenemos en el país. ¿Y cómo la fortalecemos? Con el tema de capitalización, que es muy importante. Tenemos que reconvertir nuestra agricultura y esa es nuestra gran tarea. Cómo hacer que nuestros pequeños productores que ahorita hacen maíz, que ahorita hacen menestras, que ahorita hacen papa, cómo pueden entrar a cultivos de mayores ingresos y mayores rentabilidades. Ahí está nuestro gran reto y es donde debemos apuntar, ¿no? Pensar en protegerlos. Se nos va a ir el tiempo, se nos va a ir las ganas, se nos va a ir las capacidades y no vamos a avanzar en ese sentido. Convengo también en que hablar de protección a esas alturas, en un mundo abierto, es más que complicado. Estamos yendo contra la corriente. Lo que nosotros estamos proponiendo es cómo fortalecer al pequeño agricultor, a la agricultura familiar, cómo proteger a los más pobres del sector rural y a los más pobres del país. Entonces, todo esto va por mejorar las capacidades de competencia de este nivel, de este tipo de agricultor. ¿Eso qué implica? Desde capacitación, para la cual estamos creando un programa Serviagro, ¿no?, hasta todo lo que es infraestructura,
para sacar los productos del campo hacia las ciudades, y no solo, a veces solo estamos hablando de las carreteras, de los caminos de acceso, ¿no? De toda la infraestructura de comercialización, porque no puede ser que un producto cueste 1 en el campo y el ama de casa paga 3 a 4 en el mercado. ¿Por qué? Porque la gran diferencia es o por malos servicios o por exceso de márgenes entre todos los intermediarios que participan en el proceso. Entonces, lo que se trata es de generar mayores capacidades de competencia, tanto para el mercado interno como para el mercado internacional. Ese es un punto importante. La mejor forma de incrementar las capacidades de competencia está en cómo hacemos llegar la tecnología a los pequeños agricultores y a la agricultura familiar. No estamos descubriendo la pólvora. Lo que estoy escuchando lo he escuchado hace más de 30 años. Es exactamente lo mismo. La cuestión está, ¿por qué no lo hacemos? Porque mucha gente que hemos caminado por el campo sabemos lo que hay que hacer, y hay otra gente que está en el escritorio y recoge lo que otros dicen que hay que hacer. Esa es la gran diferencia que existe en las propuestas. Coincido con Pepe Hernández que todos sabemos lo que hay que hacer, pero no se hace. Y no se hace primero por falta de ministros idóneos, segundo por falta de equipo dentro del Minagri y tercero por una falta de compromiso de Estado, es decir, donde el presidente se compre el pleito de desarrollo de la pequeña agricultura. Entonces sabemos lo que hay que hacer, sabemos que hay que llevarle tecnología al agricultor, sabemos que hay que fomentar la extensión, la innovación, la investigación, sabemos que hay que capitalizar, fortalecer el crédito de fomento, sabemos que hay que desarrollar un mercado de semillas, un mercado de asistencia técnica, el manejo integrado de plagas, las buenas prácticas agrícolas en general. El problema es que no sabemos cómo hacerlo o nunca hemos tenido un equipo que se compre la tarea de hacerlo. Y ahí es donde al Minagri tiene que llegar primero la gente que conoce y segundo la gente que tiene la convicción de hacer las cosas. Esto se logra con equipo, se logra con una política de Estado fuerte, el compromiso del presidente, y ahí Julio Guzmán siempre ha hecho énfasis en el tema del agro y de las personas en general. O sea, necesitamos también una carrera civil que potencie a los ministerios, a los gobiernos regionales y a los municipios y que nos dé una visión integrada acerca de lo que es el desarrollo del campo. En 5 años no vamos a cambiar la historia al agro, pero sí podemos darle los cimientos. ¿Y dónde están los cimientos? En fomentar 2 cosas, una apropiada inversión pública del Estado y fomentar inversión privada también. Y no solo la gran inversión privada, sino la pequeña inversión privada. El pequeño agricultor no tiene de dónde sacar plata para invertir y ahí hay que darle los medios, hay que capitalizarlo. Por eso Agroideas tiene que mejorarse y tiene que potenciarse. Decimos que Agroideas tiene que manejar 1.500 millones de soles para cambiarle la historia al agro. Estos valles como Cañete, Guaral, Barranca, Guaura, tienen que convertirse en valles agroexportadores, es decir, estos valles no tienen que producir menestros, no tienen que producir tubérculos, tienen que producir para la exportación porque tienen al puerto y el aeropuerto cerca. Entonces, cuando estos valles que tienen más potencial se vuelvan agroexportadores, vamos a quitarle presión a la oferta, ¿no? Y van a ver que los precios de la menestra van a mejorar, los precios de los tubérculos van a mejorar, el precio de los productos de pan llevar en general van a mejorar y esto va a beneficiar a todo el agro nacional. La pregunta es el rol del Minagri, ¿no? O sea, ¿qué hacer con el Minagri? En realidad, yo les dije en el bloque anterior que venimos hablando y el que les está hablando en este momento en representación de Pedro Pablo Kuczynski, hemos escrito libros de hace 40 años, no hace 10 días, ¿no? Y venimos sosteniendo lo que hemos ido evaluando a lo largo de los años. El principal problema que existe desde el punto de vista institucional es la marcada desarticulación entre los órganos a nivel nacional, los órganos a nivel regional y a nivel local. Pero así como la institución pública está desarticulada, también la institución privada. Acá tenemos organismos a nivel nacional que trabajan de manera desarticulada con intereses más que institucionales, intereses personales. Yo le decía a Freddy hace un momento, muchos de los grandes líderes que llegan a dirigir las instituciones privadas quieren ser inmediatamente candidatos.
Es el peor negocio para la agricultura, es que el presidente de una institución ahí mismo aspire a ser el candidato, en vez de haber preparado gente a lo largo de los años para que ellos sean los que vayan a defender los intereses de los productores agrarios. No puede ser, por ejemplo, y en eso comparto con Ángel, que nosotros no estemos hablando de la agricultura por más que conozcamos qué hay que hacer. Cuando uno ve los planes de gobierno, automáticamente ves el agro y mejor cierras el plan de gobierno y te dedicas a contar chistes. Empecemos por lo siguiente. ¿Cómo puede ser que a estas alturas, 2016, el presupuesto del agro apenas es el 2.5% del presupuesto nacional y es poco menos del 0,5% del PBI nacional? Y hemos dicho, el agro es la principal fuente de desarrollo del país. Estudios del Banco Mundial publicados en el 2008 señalan que para los países como el nuestro, una inversión en el agro es 2 veces más rentable y de doble impacto en el PBI que cualquier inversión en otro sector. Entonces, ahí tenemos que empezar. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Para empezar, en la revolución de la agricultura tenemos que asignar más recursos al sector. Eso pasa por una definición de política y un liderazgo del presidente, en este caso PPK, que asume la responsabilidad de asignar como mínimo 10% anual adicional cada año durante los 5 años al presupuesto nacional para tener más recursos. La propuesta de agro, en el caso nuestro, se ha trabajado de manera articulada con todas las otras propuestas, la propuesta de economía, la propuesta de disponibilidad presupuestal, la propuesta de déficit fiscal, etcétera, etcétera, y tenemos propuestas no solo en términos gaseosos, sino con montos de qué es lo que debemos hacer. Debemos tener una adecuada articulación. El Ministerio de Agricultura debe convertirse realmente en un promotor del desarrollo, no una traba burocrática elefantiásica que gasta en la mayor parte de su presupuesto en personal que está en Lima. Y por eso les digo, descubriendo la pólvora en el 2016. Y eso debe cambiarse ya con un buen liderazgo sobre el desarrollo nacional y el desarrollo del agro en particular. En el Frente Amplio, con Verónica Mendoza, planteamos un cambio mucho más profundo, que no tiene que ver solo con algunos cambios burocráticos en algún ministerio. Estamos planteando cambiar de la forma de crecer y desarrollar el país, y en este cambio consideramos fundamental replantear el tema del rol del sector agrario y los sectores rurales. Para nosotros, el objetivo más de largo plazo es incluso llegar a un cambio a nivel constitucional, que nos parece que la actual Constitución restringe y realmente limita la capacidad de desarrollar el agro peruano. Creemos que tenemos que plantear algunos elementos específicos que necesita el sector agricultura, por ejemplo, la posibilidad de que los agricultores se organicen y puedan, a través de un autogravamen, poder organizarse y fortalecer sus organizaciones. Actualmente, la Constitución del señor Fujimori prohíbe ese tipo de actividades cuando muchos países la tienen, por ejemplo Colombia con los fondos parafiscales. Esto es fundamental porque nuestros agricultores no están prácticamente representados ni en el sistema político, no tienen gremios adecuados, no tienen posibilidad de representación. Pero más allá de eso, creemos que además el Ministerio de Agricultura debe pasar a formar y a jugar un rol mucho más activo e importante en la política económica. Lamentablemente en este país, en los últimos 20 o 30 años, el Ministerio de Economía es el que ha definido todas las políticas, o la falta de políticas agrarias, industriales, y los sectores prácticamente no han tenido capacidad de definición. Para nosotros, el sector agropecuario debe aliarse a otros sectores y formar un subgabinete de desarrollo rural que enfrente de manera coherente toda la problemática rural y agraria en el país. Actualmente tenemos sectores desarticulados que no son capaces de coordinar, ministros que duran 6 meses, 1 año, que no tienen ni siquiera capacidad de saber los problemas del sector rural, y creemos que eso tiene que terminar. Verónica Mendoza va a nombrar un ministro de Agricultura que dure todo el periodo presidencial. Es un escándalo que en el Perú los ministros de Agricultura duren con las justas en promedio 1 año. El actual gobierno va a terminar igual con 5 ministros en 5 años. Y eso no permite generar políticas de mediano y largo plazo. Nosotros apostamos por estabilidad en el sector agrario, coordinación, capacidad de articular propuestas en el desarrollo rural
y obviamente una visión mucho más profunda e integral de los cambios que necesita el país en materia agraria y en materia rural. Hay muchas cosas que hablar sobre el sector, hay muchas propuestas que se pueden desarrollar a nivel del Ministerio de Agricultura, a nivel de organizaciones, a nivel de pequeños agricultores, a nivel de ONGs, de aquellas no que toman la carretera, sino de aquellas que efectivamente trabajan en el sector. Nosotros, como parte de la propuesta Agropróspero, hemos planteado 10 puntos claves. El primer punto clave que lleva a que nosotros manejemos este concepto como revolución de la agricultura es que el sector agrario es el único que constitucionalmente tiene alguna prioridad a través de lo establecido en el artículo 88 de la Constitución. Entonces nosotros queremos hacer valer eso y ese es el compromiso de todo el equipo de gobierno. No es el compromiso del que hizo el plan agrario, que es en el cual he participado, sino de todo el equipo de gobierno, porque es verdad, en los últimos 30 o más años, las políticas del agro las define el MEF y eso no puede seguir en esa situación, porque es una de las grandes trabas, ver el desarrollo agrario solo como asignación de recursos. Entonces, la revolución de la agricultura pasa por darle prioridad al sector agrario en función de lo que ya establece esta Constitución, que si nos gusta o no nos gusta, que si la queremos cambiar o no cambiar, ya el artículo 88 se queda al único sector, es al sector agrario. La creación de Serviagro. Para transferencia de tecnología se va a asignar en los 5 años 1.000 millones de soles, pero no para funcionarios del Ministerio de Agricultura, sino para que el Ministerio de Agricultura, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, puedan transferir esos recursos a organizaciones privadas que brinden servicios. Mucho hablamos, mucho hemos conocido de ONGs, de Sierra Productiva, del CIPC en Piura, de Bartolomé de las Casas en Cusco, etcétera, etcétera. Los que hemos paseado el Perú sabemos que hay capacidad institucional privada de organizaciones que trabajan con los agricultores. Entonces hay que utilizar esa capacidad para que lleguen los agricultores rápidamente y por lo cual asignamos 1.000 millones de soles en este periodo de 5 años. La creación de Sierra Azul. Ahora estamos preocupados que el clima, que el niño, que el no niño, etcétera, etcétera, que las lluvias, ¿no? Bueno, el programa Sierra Azul, la cosecha de agua, microreservorios, franjas de infiltración, etcétera, etcétera, así como la rehabilitación de andenes, también lo venimos hablando hace más de 30 años. La idea en este plan es que se asignan casi 1.100 millones de soles para ese programa que ahora no tiene, porque Mi Riego es una cosa y este programa Sierra Azul es otra cosa, el programa hecho específicamente para la sierra. Rehabilitaríamos alrededor de 6.000 hectáreas de andenes, aseguraríamos el riego de 500.000 hectáreas y apoyaríamos el riego tecnificado de unas 100.000 hectáreas en la sierra. Ahí vi en la noticia que la señora Lucila decía, no, que van a hacer los grandes proyectos. No, señor, dice Sierra Azul, no dice Costa Azul, dice Sierra Azul. Incrementar el capital de Agrobanco, efectivamente, el crédito es una de las llaves que no estamos utilizando adecuadamente. Entonces lo que estamos proponiendo el primer año es asignar 500 millones de soles más al Banco Agrario para que pueda prestar a los pequeños agricultores y 100 millones de soles más para incrementar lo que ahora es el seguro catastrófico y así poder duplicar las hectáreas aseguradas en el país. También hablamos de un programa de reforestación en la sierra. Mire, estamos hablando de temas específicos para la sierra. Igual le estamos asignando 250 millones para apoyar la reforestación en la sierra con las comunidades, con los privados, etc. Un programa de ciudades mejoradas, un desarrollo integral, título de propiedad, cadenas productivas, etcétera, etcétera. Hay mucho que hacer, pero lo más importante es la decisión de llevarlo a cabo y con conocimiento, con experiencia, que es lo que planteamos nosotros en BPK y no con improvisación. Gracias. Bueno, en esta última intervención quisiera indicar algunos de los temas que ya hemos propuesto, pero además plantearle a los electores y a nuestros agricultores que con Verónica Mendoza tienen una candidata que efectivamente los representa, que efectivamente va a llevar el tema agrario y rural como un punto central de su gobierno. El compromiso del Frente Amplio es por un cambio de manera fundamental del tipo de crecimiento y de desarrollo que hemos venido teniendo. Nosotros creemos que el actual modelo de crecimiento ya agotó su ciclo, que necesitamos relanzar y repensar nuestro desarrollo para los próximos 30, 40 años sobre bases distintas, y entre ellas creemos que se necesita un nuevo modelo de desarrollo que coloque al sector rural y agrario como parte importante del desarrollo nacional.
En esa línea hemos planteado la importancia de hacer cambios normativos de mayor magnitud. Estamos considerando como fundamental que los agricultores puedan organizarse, pagar un autogravamen y poder con eso sustentar su actividad gremial, poder fortalecerse, poder tener mejor representación política, representación económica y defender mejor sus intereses. En segundo lugar, estamos planteando con mucha claridad que la agricultura no puede desvincularse de otros sectores y que necesitamos tener en el gobierno lo que llamamos un subgabinete de desarrollo rural, que básicamente, bajo el liderazgo de la presidenta Verónica Mendoza, tendría un impacto fundamental en la manera de trabajar los temas rurales. En medidas específicas estamos planteando una ampliación sustancial del crédito agropecuario, estamos planteando una ampliación del capital de Agrobanco casi en 10 veces, pasar de 400 millones de soles a 4.000 millones de soles, lo cual es viable. Estamos planteando usar toda la infraestructura del Banco de la Nación para que el crédito llegue al productor rural y estamos planteando también la necesidad de profundizar la educación financiera y la capacidad de los productores y productoras de poder ahorrar y poder usar sus recursos para su desarrollo. También creemos fundamental plantear que el agro nacional sí necesita una defensa nacionalista, llamémosle así, de su gobierno. Este gobierno no ha tenido ningún tipo de enfoque nacionalista en sus políticas. Creemos que sí, efectivamente, la OMC le permite al Perú incrementar su protección arancelaria hasta 68%, no la subiríamos tanto, pero por lo menos estaríamos buscando una protección arancelaria entre el 20 y el 30%, que creemos no afectaría gravemente a ninguna industria ni al consumo, pero sí le daría al productor nacional mayor estabilidad y mayor posibilidad de hacer su actividad con rentabilidad y con capacidad. Y finalmente, sí creemos en una plataforma descentralizada de servicios agropecuarios y rurales muy fuerte, con capacitación, asistencia técnica y con trabajo con los gobiernos regionales y locales. Un dato: el PBI del sector agropecuario en el Perú es de 13.000 millones de dólares. El presupuesto que se dedica al sector agropecuario en los 3 niveles de gobierno llega aproximadamente a ser 1.500 millones de dólares al año. Si nosotros todo el presupuesto lo dedicaríamos a invertir en el agro crecería más de 10% cada año. ¿Cuánto crece el agro cada año? 2, 3%. Entonces, sin duda, hay una ineficiencia en la ejecución y en los resultados que tiene este gasto público para el sector. Y parte de eso es la ineficiencia en tener diversas instituciones que se dedican a promover el desarrollo productivo. Por eso una de las propuestas centrales de Julio Guzmán es unificar todas las agencias de desarrollo productivo en una sola. Sierra Exportadora, Agrorural, Marena, Sierra Sur, todo es una sola agencia de desarrollo económico. Y las que hay en diferentes sectores también, porque Produce tiene lo suyo, el MIDIS tiene lo suyo, todo hay que unificarlo y hacer una gran agencia de desarrollo económico que funcione, sin tanto gasto administrativo, sin tanta intervención pequeña, dispersa, sin tanto asesor, funcionario, vehículos, edificios. Tenemos que hacer que esto funcione. Lo segundo en específico que ha propuesto el Partido Todos por el Perú para el Agro es fortalecer todo el sistema de financiamiento y capitalización para el agro, que es necesario. El otro tema es todo el tema de promoción de mercados, que es importantísimo. Tenemos que hacer que la oferta productiva del Perú se venda mejor en los mercados nacionales e internacionales. Y el tercer lugar que coincide aquí con otras propuestas es la ventanilla única de servicios, no solo para el campo, sino para los diversos usos que requiere el poblador rural, ¿no? Desde sacar tu certificado fitosanitario, desde pedir una guía forestal hasta pedir tu duplicado de DNI, todo debe ser centralizado en un solo lugar. Hay que evitar tanta dispersión del Estado y hay que fomentar el gobierno electrónico, que es una propuesta central del Partido Todos por el Perú. Nosotros, como Todos por el Perú y Julio Guzmán, nos centramos en las personas y este es el énfasis que le queremos dar al desarrollo del país para los próximos 5 años. Pensar que en el sector rural algunos tienen capacidades para la agricultura, otros para la ganadería, otros para las actividades del comercio, para la administración, para la industria. Es decir, el desarrollo rural es un desarrollo multisectorial. No solo debemos quedarnos en el pensamiento de lo que es el agropecuario, sino pensar en el desarrollo económico territorial en primer lugar, ¿no? Y allí el agro definitivamente tiene un rol importante, es una de las actividades a promover, pero no es la única, ¿no? Todo esto es un sistema que hay que promover y hay que desarrollar.